en este momento ya estoy grabando para sus compañeros. Ok. Entonces, esta materia como tal, pues requiere lo que viene a ser el uso de computadora, porque hagan de cuenta, aparte de todo lo que va a ser la escritura que vamos a estar haciendo, necesitamos tener y buscar información de fuentes bibliográficas. Para hacerles un poquito hincapié en lo que viene a ser el Academic English, chicas, es bien importante que sepan que esta clase en particular y la que va a ser Academic English, la número 2, van a ser las herramientas para la manera en que ustedes vayan a querer titularse, ya sea por tesis o por una otra investigación, etcétera. Esta materia es muy importante, por eso pues, quiero que la tomemos de manera presencial o videollamadas, ya de cualquier manera, pero es bien importante toda la información que vamos a estar viendo. Entonces, pues habiendo dicho esto, chicas, pues quienes puedan, pues ya saben, posiblemente nos vayamos a ver los sábados, si no, pues ahí nos pondremos bien de acuerdo. Pero bueno, entonces, inglés académico, chicas, es otra manera de directamente nosotros utilizar el inglés. El inglés lo utilizamos en la forma de comunicación, la cual pues es lo que nos vienen enseñando en lo que vienen a ser las materias de inglés, etcétera. Pero el inglés académico se diferencia por el lenguaje tan académicos que se utiliza en este punto. Entonces, como introducción, es la forma formal en la que nosotros utilizamos la forma de la escritura. Estas principalmente, chicas, se van a utilizar cuando estamos haciendo una investigación, un ensayo o todo aquella estilo de escritura que requiera de palabras concisas para un lector y directamente pues para las personas que vayan a estar interesadas en nuestro artículo, ya sea para fines de citaciones, parafraseos, información, etcétera. ¿Sale? Entonces, cuando estamos escribiendo un ensayo o un reporte de laboratorio, pues estamos utilizando escritura académica. Ustedes son muy conscientes, chicas, de cuando leen una escritura académica, por ejemplo, cuando estaban en la preparatoria y leían artículos ¿de qué materias teníamos así medio raras? Como de física y química que nos hacían llegar así como que resultados de una investigación. Pues la forma en la que estaba redactado eso, pues no era la forma convencional en la que, por ejemplo, ustedes leen una noticia en un periódico. Entonces, de ahí se diferencia una forma de escritura u otra. Entonces, leyendo un poquito aquí de la información que tenemos, es Academic English is used in any formal learning institution where writing plays an important role. Nearly all the writing you'll do in the university will require academic English. Where you're writing an essay or a lab report, you're using academic writing. ¿Ok? ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, esto, chicas, se va a utilizar para nosotros ir mejorando lo que viene a ser el vocabulario y writing skills. Estas dos, hagan de cuenta que van a ser los puntos claves que vamos a estar mejorando. Aquí, en lo que viene a ser el inglés académico, utilizamos un montón, chicas, pero un montón de sinónimos. Brenda, ¿qué son los sinónimos? ¿Que se parecen? Exactamente, es decir, para no ser tan redundante muchas de las veces en la forma en que estamos haciendo nuestra escritura, hay que buscar otras palabras que, bueno, sinónimos en este caso, que sean muy parecidas y que den hincapié a lo que sea que estemos agregando. Por ejemplo, la palabra agregando. Jackie, ¿nos escuchas? Sí. Ok. Jackie, ahorita hablo un poquito contigo sobre otro tema que estamos tratando. Entonces, sí, básicamente utilizamos sinónimos para todo esto. Es bien importante porque, como les comento, ustedes saben y se escucha mal cuando estamos leyendo algo que repite la misma palabra. Entonces, eso es como que llega a ser tan redundante, llega a ser hasta molesto para la lectura. Entonces, es cuestión de encontrar un montón de sinónimos para no estar agregando lo mismo. Eso ya lo iremos viendo en todo esto. Entonces, de Akareni, vamos a pedirle a Elena, ¿me ayudas a leer esta información, por favor? Ujú.
The, the academic reading is used in office jobs and sites for scientific journals and many other careers require you to know academic reading, learning, and practice. Practice. Practicing. Practicing. It is a good way to improve your vocabulary and reading skills. Very good. Ok, entonces en resumen de esto, nos va a ayudar mucho para mejorar vocabulario y habilidades de escritura, que es en lo que más que nada nos vamos a estar enfocando aquí. Muy bien, continuando en este punto. Es bien importante, chicas, que la forma en la que ustedes ahorita saben escribir en inglés es, no seamos tan literales de que olvídenla, pero que sepan que no vamos a escribir exactamente de la misma manera en la que escribimos en Academic English que de la misma manera en la que vamos a escribir en la vida real, ¿sale? Entonces, forget everything you know about writing online. Writing for academic purposes means writing formally. What does it look like? Here actually vamos a ver algunos de los ejemplos y algunas reglas. Entonces, si tienen libreta a la mano y van a tomar apuntes, esto es lo que principalmente hay que agregar. De igual manera, les recuerdo, este video lo voy a poner ahí en el grupo de WhatsApp para que quienes se lo hayan perdido. Entonces, tenemos unas reglas bien importantes, chicas, que hay que seguir sobre el academic writing. Número 1. Jackie, ¿me ayudas a leer, por favor? Another examples. Isn't, once, weren't, y one. Very good. So, in summary, no hay que utilizar contracciones. Por ejemplo, aquí tenemos, no sé si alcanzan a ver mi mouse, pero tenemos, por ejemplo, don't. Por ejemplo, I don't know, don't. Don't en academic English no es aceptable. Entonces, vamos a evitar utilizar contracciones. En vez de don't, vamos a escribir do not. Todo lo que sea que estemos escribiendo, y aquí agregando los ejemplos que Jackie nos hizo el ejemplo de leer, es bien importante no hacer ningún estilo de contracción. En vez de isn't, vamos a poner is not, wasn't, was not, weren't, were not, and won't, ese will not, válgame la redundancia en este caso, will not. Entonces, no utilizar contracciones, nunca. Elena, ¿qué no tenemos que utilizar nunca? Contracciones. Exactamente, nunca, olvídenla, no existen. Aquí en el Academic English no existen. Siguiente, Brenda, por favor. Do not use slang or colloquialisms. Choose the most fitting words for your paper based on their dictionary definitions, not the way people use them in conversation. For instance, if you're using the word literally, use it to mean exactly without exaggeration, which is the original correct meaning of the word. Very good. So, in other words, chicas, ¿saben lo que es slang? No. ¿Y coloquialismos? El coloquialismo es, pues, por ejemplo, ahí viene de ejemplo, por ejemplo, la palabra literally, que es como el literal que usan literal todas las chavas. Sí, ¿no? Sí. O sea, como las muletillas o palabritas que usamos informales en nuestra vida cotidiana. O palabras de barrio, no sé. Ándele, las palabras de barrio. En otras palabras, chicas, slang lo que quiere decir es jerga. Y la jerga es la forma en la que se habla en la calle. Por ejemplo, ustedes lo que están aprendiendo en las clases de inglés no es lo mismo exactamente que ustedes se van a topar cuando vayan a un país o lleguen a toparse con una persona de habla inglesa. Ellos hablan muy diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el ejemplo que nos está diciendo Elena, la palabra literalmente. Literalmente es una palabra que significa como exactamente así,
o sin exagerar, ¿sale? Entonces hay que evitar utilizar cierto tipo de coloquialismos o jerga, es decir, palabras que nosotros únicamente utilizamos y que no tienen una índole académica. Entonces, evitar utilizar palabras como está chido, está padre, está a todo dar, etcétera, sino que utilizar palabras así bien exactas, ¿sale? Sí, aquí tenemos algunos ejemplos de slang. Por ejemplo, dude, que quiere decir chico. My bad, el que tenemos aquí abajito, que es mi error. Otro ejemplo que tenemos bro, que es friend, swag, style, creeper, a weird person, etc. Entonces, todo este tipo de slang, es decir, palabras muy coloquiales, no se van a permitir. Hasta ahorita entonces ya sabemos que contracciones no se utilizan y la jerga tampoco y coloquialismos tampoco. Muy bien, continúa entonces. Yo tengo una duda. Yo dude lo usaba como tipo. Ajá, dude, sí, dude. ¿Sí? Sí, Ah, ok. sí, no te preocupes, no te cambia absolutamente nada el significado. Entonces, dude es como cuando en español decimos compa, dude, Ajá. algo Ok. así. Entonces, no se utiliza. Muy bien. Entonces, vamos bien hasta ahorita, ¿verdad? Sí. Muy bien. Siguiente, chicas, este es también, estos 3 puntos que estamos viendo son los más importantes. Do not use the first person point of view. No utilicemos el punto de vista en primera persona. ¿A qué me refiero? Esta investigación, cuando ustedes la estén, la forma de escritura que ustedes estén utilizando, es bien importante no utilizar pronombres personales como yo. Yo investigué, yo pienso, sino utilizar es decir, como que distanciarse de ustedes mismas, chicas, y dejar que los hechos, todo eso hable por ustedes mismos. Aquí tenemos un ejemplo, dice, instead of saying, en vez de decir, I think the experiment shows, que quiere decir, yo pienso que el experimento demuestra, hay que decir, los resultados del experimento implican que, ¿sale? Si se fijan que ya no está dicho en primera persona, ya no estoy diciendo qué fue lo que yo investigué, sino que de acuerdo a los hechos, qué es lo que está pasando, ¿sale? ¿Sí está un poquito claro esto? Sí. Muy bien. Cuando ustedes estén escribiendo, chicas, sepan que el pronombre I nunca va a estar, siempre va a estar en tercera persona. Si se quieren referir a ustedes mismos, perdón, pues no lo hagan, mencionen la investigación. La investigación tiene como propósito hacer esto, etc. Entonces, número 1, no contracciones. Número 2, no coloquialismos. Número 3, no hablar en primera persona. Siguiente, hay que quitar directamente nuestros sentimientos, es decir, lo que nosotros pensamos y enfocarnos en los hechos. Ahí les va una frase que se les quede grabado hasta que terminemos la investigación y ahí sí lo pueden decir. Hasta el momento, chicas, en que ustedes no hayan investigado, no hayan puesto en práctica una investigación, no pueden poner opiniones personales. ¿Sale? Va de nuevo para que quede claro. Hasta el momento que ustedes no hagan ninguna investigación, ustedes no pueden ni deben de poner opiniones personales. Lo que ustedes están haciendo en Academic English es una recopilación de datos solamente. No están poniendo opiniones personales, no están dando a conocer algo que investigaron porque hasta el momento ustedes no han investigado nada. Entonces, hasta que el momento que nosotros terminemos, que sepan que es importante que las opiniones personales las dejemos hasta la conclusión, ¿sale? Cuando ustedes hacen un resumen, primero dan todos los hechos, perdón. Y una vez que el lector ya tiene todos los hechos, al final ya tenemos una conclusión en la que damos a entender qué fue lo que nosotros entendimos y si hay una problemática y si es que nosotros pudiéramos solucionar algo. Entonces, de acuerdo a este tipo de investigación, hay que evitar el decir si nos sentimos mal por esto, etc. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Use words that don't show your feelings about something. Utiliza palabras que no muestren tus sentimientos por algo. Por ejemplo, o en lugar de decir algo como está malo, está terrible, podemos decir es inadecuado,
es poor. Poor en este caso quiere decir como deplorable, ¿sale? Entonces, este tipo de cosas hay que evitarlas porque directamente pues en Academic English, hasta que no tengamos la investigación, pues no podemos poner esta clase de situaciones. Ahorita hay que poner hechos de lo que estamos investigando, ¿sale? Muy bien. Siguiente, pues la mejor manera, chicas, de aprender Academic English es leer Academic Writing. Ahorita yo les voy a mandar, ahorita que terminamos la llamada, les voy a mandar algunos links de ciertas investigaciones. La mejor manera de ir aprendiendo, pues no lo lean completamente, nada más denle una ojeadita y vayan viendo cómo es que es la estructura de este. Entonces, una vez que ya nosotros tengamos algunos ejemplos, unos 3, 4, 5 ejemplos ya de que hayamos ojeado nada más, no que lo hayamos leído, pues vamos a estarnos dando una idea de cómo es que se hacen estas investigaciones. Entonces, pues obviamente aprendiendo con el ejemplo es de la mejor manera que vamos a hacerlo. Y esto nos lleva, chicas, al siguiente punto. Hasta aquí nada más necesito preguntar, ¿vamos todo bien? ¿Tienen alguna duda, chicas? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, habiendo tenido toda esta información de no utilizar contracciones, no utilizar slang, no utilizar la primera persona para decir yo pienso, yo vi, etcétera, y quitar los sentimientos y enfocarnos en los hechos, hay que crear una pregunta de investigación. Esta va a ser el primer punto y la primera actividad que vamos a estar haciendo. Chicas, para esto, enfóquense en cualquier tema académico que les llame la atención. Por ejemplo, en estos precisos momentos de nuestra vida, pues algunas universidades, etcétera, siguen en clases en línea. O tal vez pudiéramos enfocarnos de cómo fue el aprendizaje del inglés durante los tiempos de pandemia en estudiantes del INAM. ¿Sale? Esa sería una investigación, una pregunta de investigación. Ahora, es importante que cualquier pregunta que estemos haciendo, hay que centrarnos en que sea clara, enfocada, concisa, compleja y que pueda ser debatible. Ahorita les pongo algunos ejemplos. Entonces, cuando nosotros creamos una pregunta de investigación, hay que abordar diferentes temas que, importante, chicas, no se responda a esta pregunta con un yes or no. ¿Sale? Nunca se debe contestar esta pregunta con un sí o un no. Hay que buscar y que sea de alguna forma cuestionable, es decir, que veamos el punto de vista que nos están exponiendo y que podamos tratar de investigar y de acuerdo a esto, pues la lectura nos vaya a decir de qué estamos hablando. En el caso de Clara, pues tiene que ser una pregunta, como bien lo dice, es decir, que tenga una buena estructura, que esté por otro lado, como dice el punto número 2, enfocada, es decir, enfocada en el punto de que estemos hablando. En este caso, chicas, yo les voy a pedir que se enfoquen en algo académico. Yo no soy nadie para decirles y les voy a dar una poquita de información. No sé si sepan que la primera generación de lengua inglesa del INAM ya algunos presentaron su tesis. ¿Sí supieron eso? Sí. Bueno. Yo a un alumno le estuve dando seguidilla por su investigación y de hecho su investigación la sacó en esta clase de Academic English y su tema estaba medio raro, la verdad, para que nos engañamos. Su pregunta era, ¿alguna vez la inteligencia artificial podrá sustituir a los profesores? Y fue así como que, ok, pero él empezó a dar datos pues muy interesantes que sí podían dar a entender que podía haber algún miedo de que la inteligencia artificial llegara. Pero para eso, pues él tuvo que hacer una investigación previa. Entonces, la pregunta, si se fijan, está enfocada, es clara, es concisa, de alguna forma es compleja porque nos da a pensar y es debatible porque pues es una pregunta al final de cuentas que nos hace pensar. Entonces, enfóquense en una problemática educativa que ustedes vean. Y si pueden hacerlo un poquito más enfocado en la lengua inglesa, mucho mejor. Por ejemplo, hay muchos temas que ustedes van a encontrar y yo les voy a dejar una página de internet en donde pueden encontrar todo este tipo de investigaciones. Por ejemplo, ansiedad en alumnos de lengua inglesa en ambientes de, ¿cómo se dice? EFL, yes, English as a Foreign Language. Estrés o ansiedad en alumnos de lengua inglesa que viajan a países de EFL, ¿sale? Entonces, todo este tipo de investigaciones pues van a ayudar.
Algunos otros de sus, bueno, pues de sus colegas que ya terminaron la carrera habían hecho investigaciones sobre el aprendizaje de la lengua inglesa en niños con síndrome de Down, el aprendizaje del idioma inglés en aplicaciones o aplicaciones multimedias dentro del salón de clase, etcétera. Entonces, busquen un tema que les llame la atención para directamente pues ir investigando. Entonces, recordemos que las preguntas no se responden con sí, no. Y más o menos ahorita pues vayan creando algunas 5, 6, 7 preguntas más o menos y alguna que les llame la atención. Siguiente. Aquí siguiendo algunos de los ejemplos que estábamos viendo, pues tenemos las preguntas que no son claras y las que son claras. Por ejemplo, un ejemplo de pregunta de investigación que no es clara. How should social networking site address the harm they cause? Es decir, ¿cómo es que las redes sociales, los sitios de redes sociales, como que atienden el daño que causan? Entonces, realmente, pues no es una pregunta tan clara, si se fijan. Una pregunta más clara ya sería, ¿qué acción debería tomar los sitios web de las redes sociales como Facebook y MySpace tomar en consideración para proteger la información privada de los alumnos, de los usuarios, perdón? Entonces, si se fijan, es la misma pregunta, pero de una forma que no es clara, es decir, como que, ¿qué deberían hacer los sitios web sociales? ¿Qué deberían de atender para el daño que ellos causan? No es tan clara, si se fijan. Entonces hay que hacer algo claro, o sea, tenerlo un poquito el panorama más amplio para directamente hacerlo. Hasta aquí, chicas, ¿vamos bien? Voy muy rápido. Me paro un poquito, respiro. No. Recuerden que la pregunta que van a hacer va a ser enfocada en educación. Entonces, utilicemos esto como ejemplo. Una pregunta no enfocada. ¿Cuál es el efecto del calentamiento global en el medio ambiente? Esa pregunta, si se fijan, es muy genérica, porque no estamos hablando estamos hablando del calentamiento global en el ambiente. Y pues si se fijan, es algo muy general, es algo que si no es conciso, pues de alguna forma no nos va a ayudar a tratar de abordar el tema específico que estamos haciendo, a comparación de cuando una pregunta ya es enfocada que dice, ¿cuál es el efecto más significante de los glaciares derritiéndose en la vida de los pingüinos en la Antártida? Ese es un tema enfocado en algo específico. De la misma manera, les pido que lo que vayan a investigar de lengua inglesa o de la educación, lo hagan enfocado en un punto de vista. No me pongan algo así como ansiedad en alumnos de inglés. Pues no, realmente es un tema muy genérico y no está enfocado en algo. Sí está enfocado en inglés, pero ansiedad en qué? Ansiedad a la hora de hablar, ansiedad a la hora de la lectura, ansiedad en los problemas auditivos, etcétera. ¿Sale? Y pues, por ejemplo, tenemos una pregunta muy simple. ¿Cómo los doctores están atendiendo la diabetes en los Estados Unidos? Es una pregunta bastante simple. Entonces, aquí ya tenemos una pregunta mucho más elaborada que en vez de que nos esté diciendo cómo es que lo van abordando lo que viene a ser el tema de la diabetes, pues se va enfocando en muchos más puntos de vista para hacer una pregunta compleja y que pueda ser debatible. Si se fijan los ejemplos que tenemos aquí, ninguna de las preguntas se responde con un sí o un no. Entonces, tomando estos puntos de vista, chicas, es importante el ir creando una pregunta de investigación. Van a crear una pregunta de investigación enfocada en educación. Para esto les digo que se pueden inventar unas 3, 4, 5 preguntas de diferentes temas que a ustedes les llame la atención y decirme cuál es el que más les gusta. Eso me lo pueden hacer ahorita que terminamos la llamada, mandármelas y ya que me digan, me interesa más esto, y luego hay que sacar una justificación del por qué es que elegimos ese tema, cuál es la problemática, por qué nos enfocamos en esto. Brenda, ¿vamos bien hasta ahorita? Sí, Muy bien. Jackie Sí. y Elena. Sí. Muy bien. Entonces, creamos nuestra pregunta de investigación, chicas. Busquen los temas los que más les llamen la atención relacionados pues con lo que viene a ser la educación o la lengua inglesa. Les comento algunos ejemplos, pues ansiedad a la hora de hablar, problemas de los alumnos con artículos escritos,
la forma, cómo mejorar o de qué manera puede mejorar a lo mejor escribir artículos periodísticos en la carrera de lengua inglesa para mejorar su vocabulario, sus habilidades de escritura, etcétera. Todos estos temas, les comento, se pueden investigar y pues es importante encontrar diferentes fuentes. Entonces, primero, chicas, crear la pregunta de investigación. Una vez hecho eso, chicas, pues esta va a ser su primera actividad y vamos a enfocarnos en la siguiente. No sé si alguna vez hayan escuchado el término o les hayan puesto en otra clase la palabra annotated bibliography. ¿Alguna vez lo escucharon? No. No. Bueno, No. una bibliografía anotada, chicas, es un texto muy pequeño que nosotros hacemos de un sitio web o de algún libro o de algo que directamente esté relacionado con lo que sea que estemos investigando. Déjenles pongo, este es el sitio web. Pueden ver aquí el sitio web en pantalla, ahorita se los voy a mandar. Se llama Science Direct. Este sitio web, por ejemplo, de lo que habla, es que tiene muchas investigaciones de diferentes autores y es bien importante porque nos va a ayudar mucho en nuestra investigación. Vamos a poner, por ejemplo, la palabra anxiety y la palabra English. Esta página nos lanza todos estos resultados que nos marcó 75,761 resultados directamente de investigaciones de inglés académico. Por ejemplo, exploring the relationships of achievement motivation in the state of anxiety to creative writing performance English as a foreign language. Entonces, en este punto, si nosotros empezamos a abrir lo que viene a ser, ay, ¿dónde está? ¿Dónde se abren aquí? Aquí está abajo. Aquí está PDF. No me acuerdo, ahorita les digo dónde era, pero aquí lo importante, chicas, es que nosotros vayamos viendo diferentes artículos de investigación y que de acuerdo al tema, pues vayamos encontrando 3 o 4. Déjenme, puedo poner acá información. Entonces, una bibliografía anotada, chicas, es que una vez que nosotros tenemos nuestro tema de investigación, vamos a buscar información relacionada con ella. 5, 4, 3 sitios web que nos vayan a ir sirviendo. Y estos sitios web vamos a ir diciendo por qué es que son importantes para nuestra investigación. Aquí es donde entran las annotated bibliography. Una annotated bibliography, que en español quiere decir bibliografía anotada, es hagan de cuenta que es un resumen de unos 100 a 300 palabras. En este caso yo se los voy a pedir de 100 palabras para que no sea tanto. Este texto pequeño, pues, incluye la siguiente información. Contiene lo que viene a ser un pequeño resumen sobre la fuente. La fuente muestra lo que viene a ser las fortalezas y las debilidades, sus conclusiones, por qué es relevante en tu campo de estudio, es decir, en la educación, su relación con otros estudios en el campo, una evaluación de la investigación de la metodología, es decir, si es aplicable para su investigación que están haciendo o no, información acerca del trasfondo del autor y sus conclusiones personales acerca de la fuente. Es decir, ustedes toman un sitio web o algún artículo de internet que hayan encontrado, inclusive podemos hacerlo sobre videos que hayamos visto, y vamos a hacer un resumen de 100 palabras de cuáles son los puntos de vista más importantes que este artículo, este video, este texto, este panfleto, etcétera, toca sobre nuestro tema de ansiedad en el inglés. Una vez que nosotros hayamos visto todo el video y que ya tengamos la información, vamos a ir redactando toda la información relacionada con eso. Aquí tenemos un ejemplo de una bibliografía anotada. Fíjense, primero pues eso ya la próxima clase ya les enseñaré a citar. Ahorita lo importante es ir sacando la información de lo que sea que vayamos a hacer. Pero pues es importante poner cuál es el nombre del artículo, el sitio web, etcétera, etcétera. Quién es el autor, en qué año lo hizo, etcétera. Y aquí directamente pues hablar de lo que el documento, el artículo, etcétera, está hablando y que va a servir para nuestra investigación. Y pues esto nos va a llevar a la segunda actividad. Les voy a pedir 2 sitios web en este turno.
necesito que encuentren 2 sitios web. Primero, obviamente, tienen que crear su pregunta de investigación, enfocarse en una, justificarla y luego encontrar 2 artículos o 2 sitios web que directamente pues empiecen a hablar un poquito sobre lo, sobre que tengan relación, perdón, sobre lo que ustedes están hablando en su investigación. ¿Sale? Entonces van a investigar, chicas. Esto se lo pongo aquí como ejemplo. Esto no sé si lo copien en su libreta o le tomen captura de pantalla. Igual ahorita esta información, esta presentación se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp para que tampoco estén tan perdidas. Entonces, toda esta información, una vez que nosotros tengamos nuestra pregunta de información, de investigación, perdón, vamos a ir haciendo 2 bibliografías anotadas, dando a entender cuáles son los puntos importantes que encontramos sobre estas fuentes que fuimos investigando. ¿Sale, chicas? Necesito que me digan todas sus dudas, necesito que me pregunten, si no tienen ninguna duda, pues ahora sí se pueden ir a trabajar, pero lo importante es ahorita que saber que está todo claro. Chicas, hasta ahorita todo claro, ¿qué dudas tienen? ¿Cómo se llama la página? Esa ahorita se las pongo, pero se llama Science Direct. Nada más que fíjate que ya no me acuerdo cómo se abrían, de hecho ya tiene un rato. Me acuerdo que antes tú lo abrías. Aquí está, le das en el DOI. El DOI, sí, ¿no? Miren, aquí está. Por ejemplo, algunos son PDFs gratis y los que son PDFs gratis, esos sí los pueden abrir. Miren, aquí vamos a checar. Aquí tenemos un tema bien complejo. Quality English in Patient Mental Health Services for People and Services for people with anxiety or depressive disorder. Finding any recommendation from the core audit of the National Clinic Audit of Anxiety and Depression. Está medio complejo el tema. Pero si se fijan, algo así, como lo están viendo aquí en la pantalla, es algo así como lo que ustedes van a ir sacando. Y no es que lo vayan a sacar para esta clase en particular, sino que este les va a servir, les comento, para cuando ustedes ya quieran realizar su tesis o algo así. Y pues ya van a tener mucho avance en vez de estarlo haciendo desde cero. ¿Sale? Eso ahorita se los mando, Brenda. ¿Qué más? Cuéntenme. Jackie, Elena, díganme. Les prometo, esta clase no va a estar tan difícil como la de Discourse Analysis. Esto sí lo que requiere, chicas, es mucho de su tiempo. Ni siquiera es tanto, o sea, yo creo que un día, 1 hora a la semana o 2 horas a la semana y pueden sacar pues grandes resultados directamente pues de investigación que están haciendo. Pero esto más que nada se trata de escribir. Elena, ¿alguna duda? ¿Sí sigue Elena en la llamada? Pues creo que no. Creo que no, sí, o creo que no tengo dudas. No, creo que sí quedó claro. Las bibliografías anotadas las vamos a sacar de los mismos sitios web de los que hablen del tema, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, vamos a decir que de aquí, de este sitio web, ustedes van a sacar su bibliografía anotada. Van a darle una lectura así como que ojeándola así. Y una vez que usted diga, esto sí empata y sí responde un poquito a lo que yo quiero investigar, pues voy a irla haciendo mi bibliografía. Mi bibliografía en este punto va a estar hablando sobre, por ejemplo, esta bibliografía me sirve porque encontré hipótesis relacionadas con la ansiedad de hablar frente al público, etcétera. ¿Sale? Entonces, pues, bueno, eso yo creo que ya más que nada se irá viendo. Chicas, necesito que para esto, cada vez que tengan avances me los vayan mandando, porque este tema sí no perdona. Porque, o sea, les comento, si se va pasando el tiempo, pues se va uno quedando atrás y sale medio complicado. Entonces, yo les recomiendo, si para ahorita, antes de las 2, pueden tener algunas preguntas de investigación y me las vayan mandando por WhatsApp, estaría más que bien. Y por la otra parte, lo que viene a ser las bibliografías anotadas, pues sí podemos tener un poquito más de tiempo para tener hasta el día viernes para ir checando temas. ¿Sale? Jackie, ¿alguna pregunta?
No, todo bien. Muy bien. Chicas, entonces, pues, si no queda ninguna duda, los voy a dejar ahorita para que empiecen a hacer lo que ven a hacer las preguntas de investigación. Este sitio web les comento, ahorita se los mando y a lo mejor ahí encuentran un poquito más de motivación para sacar su tema. ¿Vale? Está bien. Hecho, pues. Chicas, estamos bien en contacto. Cualquier duda o cualquier avance, háganmelo saber en tiempo y forma. Por favor, Sote. Ok. Ándeles, pues sí, pues déjenme nada más hablar con sus compañeras. Ustedes tres sí pueden las clases presenciales, ¿verdad? Sí. ¿También tú, Jackie? Sí, Ok. Entonces dejen nada más lo hablo con la coordinadora y posiblemente nos veamos el próximo sábado. ¿Vale, chicas? Muy bien. Ándeles, pues, chicas. Entonces, pues nos estamos viendo. Bueno, ahorita voy a estar al pendiente y pues nos veríamos el próximo sábado si todo sale bien. Ok. Hecho, chicas, que tengan bonito fin y me mandan todo en tiempo y forma. Ok. Hecho, chicas, bye. Bye, gracias. Bye, gracias.